Un saludo muy especial, amigos y amigas de Latinoamérica de habla hispana. Con ustedes, Alejandro Gómez Álvarez. Les saludo muy especialmente. Y bueno, hoy vamos a revisar el algoritmo para RCP básico en casos probables de COVID-19, casos probables o casos confirmados. Esta es la primera de 4 entregas que vamos a realizar. La primera de soporte vital básico, la segunda de soporte vital avanzado, la tercera de soporte vital básico pediátrico y la cuarta de soporte vital avanzado pediátrico. Es importante aclarar que las opiniones expresadas en este video no necesariamente corresponden a la posición de las instituciones para las que trabajo o las que represento, y Emergency Medical Training, EMT Colombia, y la Cooperación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento no son centros autorizados de la Sociedad Americana del Corazón American Heart, y este video no hace parte de ningún programa educativo que representa o habla en nombre de la Sociedad Americana del Corazón American Heart Association. No es nada más que una propuesta para profundizar un algoritmo de libre difusión, y este video no tiene ningún interés comercial, ningún fin lucrativo. La reanimación definitivamente nos ha ocupado desde hace mucho tiempo, y en este momento más aún cuando estamos sospechando que muchos de los pacientes que atendemos pueden ser pacientes infectados con COVID-19 o estar cursando con SARS-CoV-2. Definitivamente tenemos que tomar medidas y tenemos que aclarar algunos aspectos necesarios, porque la reanimación ahora tiene algunos matices que han cambiado, y por eso la American Heart Association ha publicado unas guías interinas para la atención de pacientes que puedan presentar parada cardíaca. Eventos como el que vamos a ver a continuación ocurren con bastante frecuencia. Un paro cardíaco, una persona aparentemente con un colapso súbito que recibe reanimación cardiopulmonar por un testigo o presencial, o un testigo o una persona que es informada, aparentemente un policía. Inicia compresiones torácicas mientras el sistema de emergencia responde. Los paros cardíacos súbitos seguirán siendo una causa de paro que se presenta de manera importante en el mundo, y el hecho de que estemos cursando por una pandemia no quiere decir que las muertes cardiovasculares vayan a cambiar o que el curso de estas vaya a modificarse. Al contrario, podemos encontrar cambios que vamos definitivamente a tener que enfrentar, dadas condiciones que vienen cambiando, porque el mundo que conocíamos ahora lo estamos viendo de una manera completamente diferente. Entonces, escenas como estas, donde una persona presenta un colapso súbito y es atendida por un testigo presencial, son escenas que no se nos hacen extrañas. Definitivamente las muertes súbitas o el paro cardíaco súbito es un evento que no es extraño, que los sistemas prehospitalarios de emergencia atienden con bastante frecuencia, y que a los servicios de emergencias muchos de estos pacientes pueden llegar con retorno a la circulación espontánea por intervenciones apropiadas que hacen los primeros respondientes de los sistemas de emergencia. Para la fecha en la que es realizado este video, encontramos que estos son los datos actuales de infección. Alrededor de 1.220.568 pacientes con infección activa. El 4% de esos pacientes están en condición crítica, posiblemente en cuidado intensivo. Al día de hoy tenemos de los casos que están o que se consideran cerrados, 102.734 muertos. Es realmente un panorama bastante desalentador, teniendo en cuenta que no hay una cantidad importante de la población mundial infectada. Si nosotros somos consecuentes de que la cantidad de personas en el mundo puede variar entre 5 y 6 mil millones de habitantes, 1.220.000 no es ni siquiera el 1% de esa cantidad de personas, o sea que lo peor posiblemente estamos por verlo. Y como el panorama es desalentador, pues hay otros datos que sin ninguna duda es muy importante revisar y tener en la cabeza, porque las muertes no se producen solamente como consecuencia de lo que hemos revisado hasta ahora. Cuando se presenta un paro cardíaco, las posibilidades de supervivencia
van a depender de muchas cosas que definitivamente hoy están siendo cada vez más difíciles dadas las condiciones en las que estamos viviendo. Lo primero que se necesita es el reconocimiento y la activación temprana de un sistema de emergencias que por demás se encuentra hoy sobresaturado, teniendo que atender muchos pacientes, y que definitivamente los llamados habituales son llamados que van a probablemente no estar siendo de alta prioridad. La reanimación de alta calidad temprana o inmediata también es un factor que va a ayudar a la supervivencia. Sin embargo, cada vez vamos a tener menos testigos presenciales dispuestos a dar reanimación por el riesgo que supone iniciar compresiones torácicas, el riesgo de aerosolización. La desfibrilación ha sido una medida muy importante debido a la disponibilidad de desfibriladores de acceso público. Sin embargo, muchos paros cardíacos no se van a presentar en lugares públicos donde habría la posibilidad de que testigos presenciales activaran los sistemas de emergencia. Muchos paros cardíacos van a ocurrir en casa y quizás muchas personas no estén entrenadas para solicitar apoyo a un sistema de emergencias, o pues bajo ninguna circunstancia se espera que en los hogares hayan desfibriladores automáticos externos. El soporte vital básico y avanzado prehospitalario hecho por los servicios de emergencia es una parte fundamental que podría también contribuir a la supervivencia de las personas en paro cardíaco, pero ya conocemos que definitivamente es muy importante que haya disponibilidad de estos servicios prehospitalarios y posiblemente van a estar ocupados con una gran cantidad de pacientes. El cuidado avanzado y el manejo del síndrome postparo cardíaco definitivamente será uno de los inconvenientes mayores. Un porcentaje importante de los pacientes que hacen paro cardíaco van a necesitar de una unidad de alta demanda, unidad de cuidados intensivos o unidad de cuidados especiales. Y las unidades de cuidados intensivos posiblemente por mucho tiempo van a estar ocupadas con pacientes ventilados y con pacientes con un síndrome de dificultad respiratoria o un SRA asociado al SARS-CoV-2 o al COVID-19. Así que van a disminuir las posibilidades en vista de que muchos de estos pacientes pueden terminar con un choque cardiogénico, con necesidad de infusión de vasopresores y algún otro soporte posterior necesario, además de la necesidad de ventilación mecánica. Así que el panorama continúa siendo desalentador. Y la parte de la rehabilitación, pues definitivamente se puede también ver colmada porque muchos pacientes que van a salir de cuidados intensivos, no necesariamente por posparadas cardíacas, también van a necesitar de este servicio que va a estar copado. Entonces, este es el panorama que demuestra que la reanimación cardiopulmonar como la conocemos hasta ahora ha sufrido y sufrirá modificaciones importantes en términos de supervivencia, y que tenemos que estar entrenados para entender que esos cambios se están llevando a cabo, pero que tenemos que contribuir de una manera inteligente para tratar de preservar la vida y tratar de mejorar o proporcionarle a nuestros pacientes las mejores posibilidades de supervivencia. El panorama de muerte y muerte cardiovascular definitivamente no va a cambiar, y hay algunas cosas de las que tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes que además de lo que revisábamos de los pacientes con SARS-CoV-2, en el que encontrábamos datos tan aterradores que definitivamente no nos alentaban mucho, y era entender que muchos de nuestros pacientes iban a necesitar ventilación mecánica. Aproximadamente se estima que del 12 al 19% de los pacientes con COVID positivo van a necesitar cualquier ingreso hospitalario, no necesariamente cuidado intensivo, y que de estos pacientes que van a necesitar o que van a ingresar entre el 3 y el 6% pueden llegar a enfermarse gravemente, hacer una insuficiencia ventilatoria y necesitar unidad de cuidado intensivo. Nos hace pensar que muchos de los pacientes que van a tener ingresos a cuidado intensivo por otras causas posiblemente van a morir. Acá estamos viendo una distribución importante de la causa de muerte de acuerdo a los ingresos por países, a los países de alto ingreso, de mediano ingreso y de bajo ingreso. Y definitivamente en la barra roja la enfermedad cardiovascular sigue siendo una causa importante de muerte. Hay algunas cosas que hoy no sabemos, pero que posiblemente vamos a saberlas muy pronto. Y es que los cambios de vida que está dejando el confinamiento van a cobrar algunas consecuencias de las cuales vamos a ser conscientes más adelante y que hoy no podemos cuantificar. Cosas, por ejemplo, como los estados de ansiedad que van a generar estados hiperadrenérgicos, donde posiblemente esos pacientes con factores de riesgo cardiovascular puedan ser más propensos a sufrir algún desenlace temprano y muerte súbita, se van a presentar. Vamos a tener cambios en la alimentación, vamos a tener más personas sedentarias y
y posiblemente las causas de muerte cardiovasculares y los desenlaces se vayan a ver definitivamente modificados. El temor para muchas personas de ir y consultar a los servicios de salud para poder hacer detección temprana va a hacer que muchas enfermedades cardiovasculares silentes vayan a progresar con pacientes confinados en su hogar, especialmente porque los pacientes en la quinta, sexta y séptima década de la vida y más incluso son los pacientes posiblemente más vulnerables a esta pandemia. Entonces son pacientes que están confinados en su hogar y que definitivamente van a tener un riesgo muy importante. Así que el panorama es un panorama desalentador, pero definitivamente es necesario que sea abordado. Estas son las guías interinas que vamos a revisar y son las recomendaciones que se hacen para el manejo de los pacientes. Definitivamente es una propuesta muy interesante donde encontramos un algoritmo con la forma habitual que es publicado por American Heart Association. Por la premura que he tenido para revisarlo para ustedes, no lo he traducido y porque definitivamente no debería modificarlo. Entonces vamos a revisarlo de esa manera y vamos a hacer las consideraciones necesarias. La primera consideración entonces que tenemos que hacer es la consideración del equipo de protección personal. Cuando vamos a reanimar un paciente, vamos a tratar de tener el equipo de protección personal a la mano, el mejor equipo de protección personal que podamos tener, y en este caso de protección respiratoria. Decirles específicamente qué equipo de protección respiratoria sale del alcance de la revisión de este video, pero les prometo que vamos a hacer una entrega de las recomendaciones más apropiadas de equipo de protección personal en caso de reanimación cardiopulmonar. Pero definitivamente cualquier medida que aparentemente se tome antes podría demostrar o verse como una medida exagerada, pero cuando podamos terminar contaminados podría ser una medida o pudieron haber sido medidas insuficientes. Así que para nuestra seguridad y en la medida de la disponibilidad deberíamos utilizar lo mejor que podamos utilizar. Definitivamente es una frase muy fácil de decirla, pero es muy difícil aplicarla. Conocemos las condiciones en las cuales el equipo de protección personal escasea. Encontramos posibilidades de que en muchos casos ni siquiera hay la disponibilidad de respiradores. Las máscaras N95 son escasas y obviamente el material es insuficiente y no lo tenemos disponible a la mano. Entonces vamos a tener que hacer muchas cosas que nunca antes hemos hecho y vamos a tener que en el camino descubrir qué es lo mejor que podemos hacer. Hoy la respuesta posiblemente no esté en nuestras manos, pero definitivamente una premisa fundamental y un cambio fundamental es que el equipo de protección personal es absolutamente necesario. Si la víctima no responde, definitivamente vamos a tener que solicitar ayuda como lo hemos hecho toda la vida y en ese momento vamos a determinar la ausencia o la presencia de pulso. Si un paciente no tiene pulso, pues obviamente vamos a iniciar compresiones torácicas y vamos a evaluar la parte previa, la parte de la ventilación. Si un paciente está ventilando normal y tiene pulso, lo único que necesita es acompañamiento, vigilancia y monitoría, mientras los respondedores del servicio de emergencia pueden llegar hasta el sitio y manejar el paciente. Si el paciente no está respirando apropiadamente, dan la posibilidad de utilizar un dispositivo de bolsa, válvula, mascarilla y que idealmente se utilice con un filtro de alta eficiencia y en ese caso apoyar ventilatoriamente al paciente como una posibilidad. Hay que considerar que muchos pacientes también pueden tener sobredosis de opioides y en este caso, y si el protocolo local lo indica, se justificaría el uso de naloxona. Para los pacientes que no respiran y que no tienen pulso, definitivamente el cambio sustancial que vamos a tener ahora es iniciar las compresiones torácicas con equipo de protección personal, tratando de disminuir la aerosolización y ventilar con la disponibilidad de un filtro de alta eficiencia, porque cualquier procedimiento que hagamos, como la ventilación con presión positiva o la administración de oxígeno suplementario a más de 6 litros por minuto, se considera que puede aerosolizar de manera importante y aumentar el riesgo para el proveedor. Entonces, en ese caso, cuando vamos a iniciar las compresiones torácicas, vamos a iniciar o con ciclos de 30 compresiones y 2 ventilaciones, con lo que denominamos compresiones continuas con ventilación pasiva.
hay que tratar de considerar el uso de ondea y, si está disponible, utilizarlo en el menor tiempo posible. Entonces, cuando iniciamos las compresiones, las vamos a hacer en la forma en la que las conocemos. Vamos a hacer 30 compresiones a una profundidad apropiada, a una velocidad apropiada, permitiendo que el tórax regrese a su posición normal sin despegar los brazos. Y definitivamente hacer compresiones de buena calidad es una piedra angular importante para lograr nuestro objetivo. Cuando nosotros ventilamos, deberíamos tener en consideración el uso de filtros de alta eficiencia, que cada vez son más difíciles de conseguir porque son piezas fundamentales o claves en los ventiladores mecánicos. Sin embargo, como ven allí, son pieza fundamental y útil para disminuir la posibilidad de aerosoles. Eso, unido al equipo de protección personal, vamos a tener la posibilidad de hacer maniobras más seguras para cualquiera de las personas que está al frente de la atención de pacientes. Recuerden que cualquier persona que está al frente de la atención de pacientes, cualquier personal sanitario, es personal que tarda mucho tiempo en ser formado, que tiene mucha experiencia, y que esa experiencia y esa formación es muy valiosa, y que son personas muy, muy difíciles de reemplazar. Así que cualquier persona que tengamos de menos va a ser una falta enorme, no solamente porque tenemos que pensar en nuestros compañeros como fichas que trabajan, sino como personas que tienen familias, que tienen hogares, que tienen hijos, y hay personas que los están esperando. Cualquier vida es muy importante, es muy, muy importante, pero en este momento la vida de cualquier proveedor sanitario es una vida absolutamente esencial. Así que no hay que escatimar esfuerzos para tratar de proteger a los proveedores sanitarios cuando existen este tipo de eventos. Cuando vamos a hacer reanimación con compresiones continuas y ventilación pasiva y vamos a utilizar una máscara de no reinhalación, lo que deberíamos hacer es tratar de disminuir la aerosolización. Cuando estamos administrando oxígeno suplementario y tenemos la disponibilidad, deberíamos poner una mascarilla y, como estamos observando en la imagen, tenemos la posibilidad no solamente de tener una mascarilla, sino que tenemos el paciente, o en este caso el simulador, cubierto con un plástico y con una Taiwan Box para disminuir la aerosolización. Esa no es una recomendación del algoritmo, esto es una recomendación que estamos haciendo de manera personal, y que muchas de las cosas que puedan ocurrir tras esto podrían estar en este momento siendo ahora motivo de prueba. Hay muchas cosas que no conocemos. También soy consciente, y esta es una foto de entrenamiento, porque el cubículo de la ambulancia aún no había sido protegido alrededor. Vale la pena considerar que la ambulancia debería estar protegida a la hora de hacer asepsia, antisepsia, y obviamente deberíamos tener la menor cantidad de equipos disponibles no necesarios para disminuir el riesgo de contaminación por fomites o por superficies que estén en contacto con los viriones o las partículas virales o el virus. Así que es algo que hay que tener en consideración y hay que trabajar. Pero si nos toca hacer reanimación y vamos a poner una máscara no reinhalación, consideren poner la máscara encima. Hay muchas de estas cosas que quizás no tienen la mejor evidencia, pero que en este momento, y hasta que podamos esclarecer con toda seguridad, algún esfuerzo podría disminuir el riesgo, y eso definitivamente lo va a valer todo. Entonces hay que tenerlo en consideración. Hablando de nuevo de las compresiones, un aspecto fundamental es lo que denominamos la fracción de compresiones torácicas. Cuando iniciamos compresiones torácicas, si es que necesitamos hacer una reanimación de calidad, porque es lo que pretendemos todo el tiempo, necesitamos hacer reanimación para tratar de mantener lo que denominamos una FCT alta. La FCT es la fracción de compresiones torácicas y significa, en términos más fáciles de entender, el porcentaje del tiempo desde el inicio del paro y durante todo el desarrollo de el porcentaje del tiempo durante el cual se estuvieron haciendo compresiones torácicas ininterrumpidas. Se acepta de manera habitual que una FCT de al menos el 60% es aceptable, sin embargo se considera baja. Equipos de alto rendimiento y reanimaciones de alta perfusión deberían lograr tiempos o periodos de reanimación durante los cuales en un lapso de tiempo, un intervalo de reanimación desde el principio hasta el fin, se logre al menos el 80% del tiempo haciendo compresiones torácicas. Sin embargo, cuando se dan las recomendaciones tradicionales de reanimación de hacer ciclos de 30 compresiones
y 2 ventilaciones, como observamos en la gráfica, en los periodos de interrupción ocurre que la presión de perfusión coronaria cae y se requiere el inicio o el reinicio de las compresiones torácicas para volver a subir ese valor crítico. Pero si esto pasa con mucha frecuencia, quizá este como factor crítico es un factor que va a hacer o que va a lograr que los pacientes no puedan tener un retorno a la circulación espontánea. Por esa razón cada vez se recomienda disminuir las interrupciones y hacer compresiones torácicas continuas. En la entrega de soporte vital avanzado vamos a revisar aspectos fundamentales como la administración de compresiones en el caso de pacientes con COVID-19 con dispositivos de asistencia mecánica. Sin embargo, yo les voy a recomendar ahora algo que es bien importante para que visiten y para que lo tengan presente porque les va a ser de bastante importancia. Entonces hemos hecho compresiones, llega el desfibrilador automático externo. Cuando el desfibrilador llega inmediatamente tenemos que poner los electrodos, verificar si el ritmo es desfibrilable o no es desfibrilable, y en el caso de que el ritmo sea desfibrilable vamos a dar una descarga, inmediatamente vamos a iniciar las compresiones, y en el caso de que el ritmo no sea desfibrilable posiblemente estamos tratando estamos en un caso de una actividad eléctrica sin pulso o una sistolia, y debemos estar evaluando además de la compresión si realmente las maneras de reanimación están justificadas. Eso hay que hacerlo todo el tiempo y estar monitorizando el paciente y continuando con la reanimación hasta que podamos tener un equipo de soporte vital avanzado que nos vaya a recibir nuestro paciente, o hasta que definitivamente vamos a detener las maniobras de reanimación. Así que el DEA continúa siendo piedra angular en el manejo de los pacientes con parada cardíaca, y obviamente cuando se presenta una parada cardíaca extrahospitalaria como muerte súbita, porque muchos de esos pacientes tienen una muerte de origen coronario. Ya sabemos que también hay muchos pacientes que están haciendo muerte extrahospitalaria por falla ventilatoria, pero muchos de ellos tienen síntomas que son previsibles. Yo les voy a invitar de manera muy especial a que visiten este enlace, que es la página de ICC Podcast, donde mi gran amigo Gustavo Flores ha hecho una entrevista a Diel García. Diel García es un paramédico con muchísima formación, muchísima experiencia, es un líder en formación en habla hispana y en América Latina sobre RCP mecánica en pacientes con COVID-19. Yo sé que les va a gustar mucho y que les va a ser muy útil para cuando hagamos nuestra revisión de soporte vital avanzado. Aunque en América Latina no contamos de manera habitual con estos dispositivos, en algún momento van a ser dispositivos más comunes. Así que les voy a recomendar muy especialmente revisar la página de mi amigo Gustavo Flores, que monta temas de bastante actualidad con todo el rigor científico, y en este caso con un invitado de primera que realmente hacen un conversatorio maravilloso acerca de este tema que realmente es muy importante y que no es tan familiar. Así que no me queda más que agradecerles por la atención, invitándolos a que nos sigan por favor en las redes sociales que tiene EMT Training Center y la Cooperación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento. Para nosotros es un placer que nos hayan acompañado y acompañarlos a ustedes en esta revisión. Escríbanme si quieren que revisemos algún tema diferente, si quieren que profundicemos sobre otro tema. Vamos a estar hablando de equipos de protección personal, vamos a hablar un poco de vía aérea. Son bastantes los temas que tenemos que revisar. Un abrazo a todos y muchas gracias por su atención.